En 1945, Albert Camus, el famoso escritor y ensayista, escribió La peste, un libro que está tomando mucha notoriedad hoy en día gracias a las similitudes que el libro tiene con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Pero aunque el libro trate temas muy similares a los que estamos viviendo hoy en día, ¿eso significa que el libro es entretenido? Quédense a otro capítulo de Reseñando Ando donde yo reseñaré La peste, de Albert Camus. Bueno, ¿y de qué se trata este libro? Esta historia está situada en la ciudad de Oran, Argelia, en la misma ciudad en donde nació el mismísimo Albert Camus. El libro está en formato de crónica, pero vamos a andar siguiendo a ciertos personajes clave dentro de la ciudad de Oran, en especial al Dr. Ryu. Resulta que en un día, en un año indeterminado de los 1940, todas las ratas de la ciudad de Oran salen de las alcantarillas y empiezan a convulsionarse y morir. Y días después se empiezan a presentar casos de la peste bubónica dentro de la ciudad. En eso el doctor Ryuk se acaba de despedir de su esposa, pues ella está enferma y la ha mandado a un sanatorio en un lugar fuera de Oran. Y en eso la ciudad queda situada en una cuarentena. Nadie puede entrar o salir, no importa si seas residente de la ciudad o no, ya que el gobierno ha declarado que la ciudad tiene una epidemia de peste bubónica. Entonces, el Dr. Ryu y sus amigos van a tener que sobrevivir la cuarentena de la peste negra. A través de esto, Albert Camus va a tratar temas de humanidad, de qué significa estar encerrado y estar viendo a la muerte constantemente y cómo los seres humanos reaccionan de maneras diferentes a estos estados de emergencia. De eso se trata La peste de Albert Camus a grandes rasgos. Ahora les voy a contar qué me pareció el libro. Empecemos con lo negativo primero para acabar este video en un tono más positivo. Yo leí este libro porque mi papá, que es médico, me lo recomendó, ya que se le hizo muy curioso todas las semejanzas que tiene este libro con lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia de COVID-19. A mí me costó mucho trabajo avanzarle a este libro. Me tardé 4 semanas leyendo este libro que es relativamente corto. De hecho, yo quería cerrar este libro y ya dejarlo de leer. No lo estaba disfrutando. Es hasta que hice este compromiso con mi papá que leí el libro, de que ok, voy a terminar este libro cueste lo que cueste. Pude reflexionar y decir exactamente qué no me gustó, y es lo que les voy a decir a ustedes. A algunas personas les encanta la manera en que Albert Camus los hace reflexionar en sus ensayos o en sus libros. A mí me pareció que en este caso estaba poniendo sus pensamientos existencialistas por encima de la historia, de la construcción de personajes de la novela. Yo tuve un problema de cómo estuvo estructurado este libro. El libro empieza bien, te empieza narrando cosas muy interesantes como la muerte de todas las ratas, empieza a plantear en qué estado está la vida de nuestro personaje principal, que es el Dr. Ryu. Y acaba el primer capítulo en que ya está en cuarentena la ciudad. Y después empieza el capítulo 2. Cabe mencionar que solo son 5 capítulos en toda la novela. Eso me causa tanto conflicto que a mí haya tardado tanto en leerlo. Pero ya sé por qué me tardé tanto. Después del capítulo 1, en donde hace como una vaga introducción a todos los personajes, te pone el segundo capítulo. Uno de los capítulos más chonchos de todo el libro, que es uno extremadamente largo. Y aquí podemos ver algunas de las fallas que yo encontré que no hacían tan disfrutable el libro. Albert Camus de repente se dejaba de enfocar en los personajes e intentaba excusarse de que como era una crónica iba a hablar de todo lo que estaba pasando en general de la ciudad de Oran. A mí me hubiera gustado que estas situaciones que describía Camus, que le pasaban a toda la ciudad en general, hubieran involucrado más a los personajes que este había creado. Por ejemplo, hay una parte del libro en lo que dice: y de repente las personas empiezan a quemar sus casas para intentar evitar la peste. Eso suena muy interesante en teoría, ¿no? Como se los estoy contando. Pero lo que pasa es que Camus lo narra en menos de media cuartilla
Y ahí yo pensé, ya hubiera estado mejor si hubiera puesto a alguno de estos personajes en uno de estos incendios para darle un poco más de emoción a la historia. Pero no es lo que hace. Albert Camus trata de manera muy extraña a sus personajes porque de repente los introduce en la historia y de repente los desaparece. No es muy consistente con ellos, en especial en ese segundo capítulo que te los acaba de introducir y empieza a hablar de ellos y de repente empieza a divagar de otras cosas que pasan en la ciudad y después aparecen otros personajes, desaparecen. Al final te pierde como lector, que de repente esté hablando de un subtema de un personaje y de repente meta otro y de repente hable de toda la ciudad. Eso al final acaba de confundir mucho al lector, en especial cuando apenas te está introduciendo a los personajes. Tengo un ejemplo por aquí, Tokyo Blues, de Hakuri Murakami. Es un libro que de repente a la mitad de la novela también tiene un capítulo extremadamente largo, pero ese capítulo es disfrutable y la diferencia entre Tokyo Blues y La Peste es que ya cuando presentan ese capítulo largo, Tokyo Blues es para mover la trama y ya como conoces a los personajes y los personajes ya están desarrollados, encuentras este capítulo extremadamente entretenido porque hay un desarrollo más profundo de personajes y aparte está moviendo la trama. En el caso de La Peste, como los personajes no están desarrollados y apenas los estás conociendo, la verdad es que en mi caso me costó mucho trabajo empatizar con ellos y por lo tanto se me está haciendo una lectura extremadamente pesada. Y ya me acabé ese capítulo largo. El capítulo siguiente también era de cosas que no tenían nada que ver con los personajes principales. Pero ya debo de admitir que ya en los últimos capítulos, cuando ya le agarré el hilo de quién es quién de los personajes y ya se empiezan a volver un poco más desarrollados, aunque debo de admitir que de todo el elenco de amigos del Dr. Ryu, solo 2 personajes son desarrollados, que es el mismo Doctor y su mejor amigo que se llama Targu. Al final empiezas a empatizar un poco más con los personajes. Se vuelve algo un poco más llevadero, aunque para mí tampoco me gustó el final. Lo adiviné. Desde como 2 capítulos anteriores ya sabían que iba a acabar. Y así acabó el libro. Entonces sí, la historia de este libro y los personajes es algo que pudo haber mejorado mucho más. Dicho esto, entiendo que este no es el enfoque del libro. El enfoque del libro es presentarnos una ideología existencialista a través de esta epidemia de peste. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo positivo de la novela. Mi papá tenía razón, sí tenía mucho que ver lo que escribe Albert Camus en esta novela con lo que está pasando hoy en día con lo de COVID-19. Y no solo porque en ambas novelas se está hablando de una epidemia y nosotros estamos en una pandemia, sino que hacen los personajes cosas muy similares a las que nuestra sociedad está haciendo hoy en día. Al principio de la novela que no les importaba a la gente lo de la epidemia y también habla de las fiestas clandestinas y de que al final a algunas personas sí les importaba mucho lo de la peste, a otras no, otras ya estaban resignadísimas y se sucumbían a la depresión, las que otras se sentían beneficiadas por lo que estaba pasando a su alrededor y la peste les había traído algo positivo a su vida. Todo eso lo podemos ver hoy en día en nuestros vecinos o nuestros amigos y eso es algo muy curioso de este libro. Pero les voy a contar por qué a mí no me impactó tanto, pues de las primeras veces que te das cuenta de que dices como, es que esto está pasando hoy en día, y esto otro, y esto otro. Ya después de cierto tiempo como que ya no te impacta tanto, no sé si es porque yo lo estoy viviendo hoy en día. Es que Albert Camus no es que sea divino. Lo que sí le doy a Albert Camus es que tiene una comprensión del ser humano, de la sociología del hombre, muy detallada y muy acertada. Si todas las cosas que los ciudadanos de Orán hacen en la peste son cosas que nosotros estamos haciendo, es algo que ya ha sido demostrado que pasa en todas las epidemias a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando
algo así volvió a pasar. ¿Por qué estamos con esta cara de shock de que no es posible que la gente haga esto o aquello, cuando está comprobadísimo que es comportamiento habitual del ser humano, que al final del día haya personas que no les importe la cuarentena o que se pongan extremadamente nerviosas, hay otras personas que se deprimen, hay otras que no? Es algo que nos debiese de haber sorprendido si hubiéramos comprendido la sociología del ser humano. Como dice el dicho, quien no se sabe su historia está condenado a repetirla. Yo siento que eso es lo que nos pasó. Olvidamos cómo el ser humano reacciona ante estas situaciones y por eso no supimos cómo reaccionar bien ante esta nueva pandemia. Y sí, la última fue hace 100 años, pero eso no quita que nosotros hayamos cambiado sustancialmente como especie en nuestra manera de pensar. Entonces, gracias a esta novela me di cuenta de que tache nosotros y tache el gobierno por estarse sorprendiendo tanto de que cómo estamos actuando o por qué algunas personas rompen la cuarentena o por qué algunas personas están siendo aprovechadas dentro de estos tiempos. Es porque así es el ser humano, tristemente. Y siento que si hubiéramos tenido esto más a conciencia, no estaríamos teniendo la cuarentena que hoy estamos viviendo. Esto es lo que le doy a La peste de Albert Camus. Tal vez para mí no fue un libro entretenido. De nuevo, fue un libro muy pesado de leer para mí, que no disfruté mucho porque no empatizaba con los personajes, aunque estos estaban viviendo una situación muy similar a la mía. Eso no fue suficiente porque yo sentía que los personajes estaban muy desdibujados. Pero eso no quita que al final el libro me haya forzado a la reflexión. Si eso fue lo que Albert Camus quería a través de este libro, lo logró. Si él quería no entretener, sino hacer que el lector reflexionara, bien por él. Pero eso me deja con la tarea de decirles si este libro es recomendable o no. La verdad es que no les voy a decir que lo lean o no lo lean. Albert Camus es un autor que muchos dicen que es uno que debes de leer en un punto de tu vida. Yo ya es la segunda novela que leo de él. Ya había leído El extranjero y tampoco disfruté esta novela. Puede que la voz de Albert Camus al escribir no sea una para mí, no sea una que me entretenga. Y por eso no diría que no se los recomiendo, pero tampoco que se los recomiendo. Lo que quiero lograr con este video es vocalizar. Me pareció bueno y malo de La peste, para que ustedes que están viendo el video puedan tomar una decisión y digan si les late leer La peste o si no. Este ha sido el video de hoy. Si tienes algún libro, alguna película, algún cómic, alguna serie que quieres que yo reseñe, déjala en los comentarios, por favor. Suscríbete al canal y pícale a la campanita, que vienen muchos videos más. Hasta pronto y espero que les haya gustado mucho este video. Y díganme, ¿a ustedes les gusta Albert Camus? Déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!